Durante la boda de mi hija, cuando todos celebraban, mi nieto me susurró con horror en los ojos: «Abuelo, tienes que detener esta boda ahora mismo». Me sorprendí. «¿Por qué, niño?». Me dijo la impactante verdad que destrozó la ilusión de felicidad. 30 minutos después llegó la policía y la justicia cayó como un rayo. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde están ahora. Lucas me miró de arriba abajo cuando crucé la puerta del apartamento de Sofía. Sus ojos se detuvieron en mi chaqueta con una indisimulada desaprobación. «Así que eres el papá de Sofía. Te ves exactamente como lo describió. El típico jubilado de barrio con esas ideas tradicionales». De todos modos, extendí mi mano. «Un placer conocerte, Lucas». Él la ignoró por completo y en cambio atrajo a Sofía contra su costado como marcando territorio. Las mejillas de mi hija se sonrojaron mientras intentaba suavizar el momento. «Papá, pasa. La cena está casi lista». La voz de Sofía tenía esa falsa alegría que recordaba de su infancia cuando había roto algo valioso. Lucas ya había reclamado mi lugar habitual, el sillón azul junto a la ventana donde siempre me sentaba durante las visitas. Se desparramó en él como si fuera el dueño del lugar, su reloj caro captando la luz mientras gesticulaba con desdén hacia la habitación. «Estos muebles antiguos», negó con la cabeza hacia Sofía. «Cariño, definitivamente necesitaremos renovaciones después de la boda». Mateo levantó la vista de sus deberes en la mesa de la cocina, encontrando mi mirada con una expresión que lo decía todo. Mi nieto de 14 años siempre había sido perceptivo. «A papá le gusta esa silla», dijo Mateo en voz baja. La risa de Lucas fue cortante. «Bueno, tendrá que acostumbrarse a los cambios. Eso es lo que pasa cuando las familias evolucionan». Sofía se movió nerviosa por la cocina, sirviendo platos con manos temblorosas. El apartamento se sentía más pequeño de alguna manera, con la presencia de Lucas llenando cada rincón. A través de las ventanas, el skyline de Barcelona brillaba en el crepúsculo de febrero, pero dentro, la calidez que siempre había sentido aquí se había enfriado. «Tomás, ¿y sigues viviendo en esa misma casa?». El tono de Lucas sugería que esto era de alguna manera patético. «El mismo vecindario, ¿por qué 25 años?». 32, mantuve mi voz serena. «Ah», asintió con aire de saberlo todo. «Muy aferrado a tus costumbres. Sofía mencionó que no te gustan mucho los cambios». Mi hija le lanzó una mirada de advertencia, pero el daño estaba hecho. La vi darse cuenta de que esta introducción no estaba yendo según lo planeado. La esperanza en sus ojos desde que había llegado se estaba apagando. Durante la cena, Lucas dominó la conversación hablando de su trabajo de consultoría empresarial en términos vagos que no significaban nada. Cuando Sofía intentó mencionar los recientes logros académicos de Mateo, Lucas dirigió la discusión de vuelta hacia sí mismo. «El chico necesita más disciplina», declaró Lucas sin mirar a Mateo. «Los niños de hoy carecen de estructura. En mi época aprendíamos respeto». El tenedor de Mateo se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Los nudillos de Sofía se pusieron blancos al agarrar su vaso de agua. «Mateo es un buen chico», dije con firmeza. La sonrisa de Lucas no se inmutó. «Por supuesto que lo pensarías. Los abuelos siempre ven las cosas con anteojeras». A las 8:30 había catalogado suficientes banderas rojas para llenar un cuaderno. La forma en que Lucas le hablaba a Sofía como si fuera simple. Cómo criticaba todo, desde su apartamento hasta su comida. Su completo desprecio por la presencia de Mateo, excepto para criticar. Bueno, me levanté recogiendo mi chaqueta. «Gracias por la cena, Sofía». Ella me acompañó a la puerta con líneas de preocupación surcando su frente. «Papá, sé que Lucas puede parecer diferente. Las personas muestran diferentes facetas de sí mismas», dije con cuidado. «Dé el tiempo». Pero cuando la besé para despedirme, capté a Lucas observándonos desde su silla robada, con satisfacción brillando en sus ojos como si hubiera ganado algo. El ascensor descendió en silencio. En el garaje me senté en mi auto agarrando el volante con el motor en marcha. A través de los pilares de concreto, las luces de Barcelona se veían borrosas. Necesitaba advertirle a Sofía. Pero ¿cómo le dices a tu hija que su felicidad está construida sobre arenas movedizas sin convertirte en el enemigo? El sueño llegó en fragmentos esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa burlona de Lucas cuando despreció mi apretón de manos. A las 7:00 am, estaba en mi cocina haciendo café con las manos temblorosas. Sofía llamó antes de que terminara mi primera taza. «Papá, necesito ir a tu casa. Tenemos que hablar». Su voz tenía ese tono tenso que reconocía, la ira apenas contenida. Iba a defenderlo. 40 minutos después, estaba en la entrada de mi cocina, rechazando la silla que había apartado. Su ropa de trabajo estaba arrugada como si la hubiera agarrado del suelo, y oscuras ojeras sombreaban sus ojos. «Lo odiaste». Las palabras salieron disparadas antes de que siquiera le ofreciera café. «Lo vi en tu cara». Dejé mi taza con cuidado.
Sofía, hay algo en Lucas que no me cuadra. Aquí vamos otra vez. Comenzó a caminar entre la encimera y la ventana, sus manos cortando el aire. Papá, siempre haces esto. ¿Recuerdas cómo me envenenaste contra Javier? Me hiciste dudar de todo, y él resultó ser perfectamente decente. El café se volvió amargo en mi boca. Javier te fue infiel, Sofía. ¿Y qué? Su voz se quebró como cristal roto. Al menos no era el monstruo que tú pintaste. Lucas es diferente. Él me ama. Observé a mi hija desmoronarse. La luz del sol de la mañana era dura a través de la ventana panorámica. La escarcha en mi jardín se derretía. El agua corría por el cristal como lágrimas. Vi cómo te trató anoche. ¿Cómo me trató? Sofía giró sobre sus talones. Estaba nervioso. Conocer a tu padre por primera vez es intimidante, especialmente cuando ese padre tiene la reputación de ahuyentar a todos los hombres que se acercan a su hija. Mis manos encontraron el peso familiar de mi taza de café. Nunca he ahuyentado a nadie. Javier se fue por tu culpa. Javier se fue porque estaba acostándose con su secretaria. Basta. Sofía golpeó la encimera con la palma de la mano. El sonido resonó en la cocina como un disparo. No dejaré que destruyas mi felicidad otra vez. Lucas me hace sentir especial, deseada. ¿Cuándo fue la última vez que te molestaste en preguntar qué necesitaba? La acusación pendió entre nosotros, afilada como porcelana rota. Pensé en todas las cenas que se había saltado, todas las llamadas que fueron al buzón de voz, todas las formas en que se había estado alejando desde Javier. Sofía, desabrochada, los deberes olvidados. Hay algo más. Envolvió sus manos alrededor de la taza caliente cuando se la entregué. Lucas le preguntó a mamá sobre tu casa. ¿Cuánto vale si tienes una buena pensión? Mamá le dijo que no era asunto suyo, pero él insistió. Me apoyé en la encimera, con mi propia taza intacta. ¿Tu madre pareció molesta por las preguntas? Sí, pero puso excusas. Dijo que solo era curioso porque se preocupa por la familia. Mateo tomó un sorbo. Luego me miró con ojos demasiado viejos para su rostro. Algo sobre él se siente mal, abuelo. Como si siempre estuviera actuando. Fuera de la ventana de mi cocina, las luces de la calle se encendían a lo largo del tranquilo barrio de Gracia. Una noche normal de viernes, casas normales con familias normales teniendo problemas normales. Pero sentado frente a mi nieto, sentí el peso de algo anormal presionándonos. Mateo, necesito que me prometas algo. ¿Qué? No dejes que Lucas sepa que lo has estado observando. Sigue con tus deberes. Sé educado, pero presta atención. ¿Puedes hacer eso? Mateo asintió solemnemente. ¿Se lo vas a decir a mamá? Todavía no. Ahora mismo son solo observaciones, pero si ves algo más, dime a mí primero. Terminó su chocolate caliente y empacó sus deberes mencionando una pijamada en casa de su amigo Marcos. Lo acompañé a la puerta viéndolo caminar pesadamente por la acera con su mochila sobrecargada, pareciendo cualquier otro adolescente yendo a pasar la noche del viernes jugando videojuegos y comiendo pizza. Pero no era cualquier otro adolescente. Era mi aliado ahora, mis ojos y oídos en una situación que no podía navegar solo. Me quedé en la puerta hasta que Mateo desapareció en la esquina. Luego cerré la puerta contra el frío de febrero. Las tazas vacías de chocolate caliente estaban en mi encimera, el vapor todavía saliendo de la mía. Por primera vez desde conocer a Lucas no me sentí completamente impotente. La casa se sintió enorme después de que Mateo se fuera, cada sonido amplificado por el silencio. Lavé nuestras tazas lentamente, corriendo agua caliente por más tiempo del necesario, posponiendo el momento en que tendría que enfrentar la noche solo con mis pensamientos. A las 8:00 pero me encontré paseando por el pasillo, deteniéndome en la galería de fotos familiares que recorrían la pared como una línea de tiempo de años más felices. Sofía a los 5, con una sonrisa desdentada en su primer día de escuela. Sofía a los 17, con birrete y toga, todo el mundo por delante. Sofía a los 25, radiante en su primer vestido de novia. Javier sonriendo a su lado como si hubiera ganado la lotería. Yo había estado orgulloso ese día. Javier parecía estable después de la serie de novios rebeldes de Sofía. Músicos y artistas que me hicieron sentir náuseas de preocupación. Un contador se sentía seguro, responsable. Qué equivocado estaba. Me mudé a la sala de estar, acomodándome en el sillón favorito de mi difunta esposa. Elena siempre decía que me preocupaba demasiado por Sofía, que nuestra hija necesitaba cometer sus propios errores para aprender de ellos. Confía en su criterio, Tomás. Es más fuerte de lo que crees. Pero Elena había muerto hacía 4 años ahora, y el criterio de Sofía parecía empeorar, no mejorar. Me preparé una taza de té que no bebería, solo necesitando el ritual de hervir agua, remojar las hojas, agregar miel. Fuera de la ventana de mi cocina, la luz de movimiento de los vecinos no dejaba de encenderse y apagarse mientras los mapaches saqueaban los botes de basura. Problemas suburbanos normales. Noche suburbana normal.
Nada se sentía normal ya. Las observaciones de Mateo sonaban en bucle en mi cabeza. 2 teléfonos revisando documentos financieros. Preguntas sobre el valor de mi casa y mi pensión. Las piezas formaban un patrón que reconocía de los programas de crímenes que a Sofía le encantaba ver. Alguien estudiando un objetivo, reuniendo inteligencia, preparándose para algo más grande. Pero, ¿y si me equivocaba? ¿Y si Lucas solo era torpe, solo curioso sobre la familia con la que se casaba? ¿Y si mi desconfianza hacia él venía del mismo lugar que me había hecho sospechar de Javier? Los celos de un viejo de que otro hombre pudiera hacer feliz a su hija. Caminé hacia el antiguo dormitorio de Sofía, ahora convertido en mi oficina y habitación libre. Sus fotos de la secundaria todavía decoraban una pared. Reina del baile, capitana del equipo de debate, estrella de fútbol. Había sido intrépida, lista para conquistar el mundo. ¿Cuándo había comenzado a elegir hombres que la disminuían en lugar de celebrar sus fortalezas? Mi teléfono permanecía silencioso en la mesita de noche. No había llamadas de Sofía. No había disculpas por las duras palabras de la mañana. No se ofrecía ningún puente a través del abismo que Lucas ya había comenzado a cavar entre nosotros. Lo inteligente sería llamarla, disculparme por interferir, prometer apoyar sus elecciones, mantener la paz, permanecer en su vida. Pero el rostro preocupado de Mateo seguía surgiendo en mi memoria. La forma en que había susurrado sobre el comportamiento extraño de Lucas, como si temiera que alguien pudiera escuchar. Los niños eran honestos sobre las personas de maneras en que los adultos se habían entrenado para no serlo. Pensé en contratar a un investigador privado, pero deseché la idea inmediatamente. Sofía lo vería como la traición definitiva si se enteraba. Más evidencia de su padre paranoico tratando de controlar su vida. De vuelta en la sala de estar, me paré en la ventana que daba a la calle por donde Mateo había caminado hacia la casa de su amigo. Las luces del porche creaban pozos de calidez en la oscuridad de febrero. Dentro de esas casas, las familias se estaban instalando para la noche. Deberes y televisión y conversaciones ordinarias sobre días ordinarios. Les envidiaba su simplicidad. La voz de Elena resonó en mi memoria. A veces lo más amoroso que puedes hacer es retroceder y dejar que alguien se caiga. Estar listo para atraparla, pero no evitar la lección. Tal vez eso era lo que Sofía necesitaba. Espacio para descubrir la verdadera naturaleza de Lucas en su propio tiempo, sin que la interferencia de su padre nublara su juicio. Si me retiraba, dejaba de hacer preguntas, dejaba de irradiar. Escúchate a ti misma. No, tú escucha. Agarró su bolso, las llaves tintineando como campanillas. Tengo 40 años. No necesito el permiso de papá para enamorarme. Lucas me pidió que me casara con él y le dije que sí. Puedes estar feliz por mí o puedes guardarte tus juicios para ti. Las palabras golpearon como golpes físicos. Alcancé su brazo, pero ella lo apartó de un tirón. He tomado mi decisión, papá. Ahora tú toma la tuya. Apóyame o piérdeme. La puerta principal se cerró con suficiente fuerza para hacer vibrar las tazas de té en su armario. Me quedé solo en mi cocina, rodeado por los escombros de nuestra relación. Mi café se había enfriado. El periódico estaba doblado y sin leer. Afuera, el perro de un vecino ladraba algo invisible. Me hundí en la silla que Sofía había rechazado, sintiendo cada uno de mis 70 años asentándose en mis huesos. El silencio presionaba mis tímpanos como al sumergirse demasiado profundo. Ella se equivocaba sobre Javier. Nunca la había envenenado contra él. Simplemente había hecho preguntas que ella no quería responder. Pero para cuando descubrió su aventura, el daño estaba hecho. Había dejado de confiar en mi criterio. Había dejado de creer que quería su felicidad. Y ahora aquí estábamos, la misma danza, diferente pareja. Excepto que esta vez ella había lanzado un ultimátum. Apoyar a Lucas o perderla para siempre. Cogí mi café frío, luego lo dejé intacto. Mi reflejo me miró desde la superficie negra. Un viejo que había perdido a su hija 2 veces ahora. Una vez por un infiel, una vez por su propia honestidad. La mañana se extendía por delante, vacía como mi cocina. Necesitaba pensar, necesitaba espacio para averiguar cómo salvar a mi hija sin perderla. Mis llaves estaban junto a la puerta donde las dejé anoche, cuando el mundo todavía tenía sentido. Era hora de ir a un lugar tranquilo, hora de recordar cómo habíamos llegado hasta aquí. 20 minutos después, estaba sentado en mi banco favorito en el parque de la ciudad, observando a los patos zambullirse para desayunar en el estanque frío. La escarcha de la mañana se derretía bajo el sol de febrero, el vapor elevándose de la hierba como fantasmas del invierno. Mis manos finalmente habían dejado de temblar. 7 años. Ese era el tiempo desde que el primer matrimonio de Sofía había implosionado, desde que había visto su mundo desmoronarse, porque había sido demasiado educado para presionar más contra las banderas rojas de Javier. Ella tenía 33 entonces, radiante con un nuevo amor después de una serie de novios rebeldes que me habían preocupado por diferentes razones. Javier parecía estable,
un contador con un despacho en el centro, modales educados, ingresos estables. Cuando propuso matrimonio después de 5 meses, en realidad me sentí aliviado. Las señales de advertencia comenzaron pequeñas. Cómo Javier redirigía la atención de Sofía cuando hablaba con otros hombres, incluso camareros o dependientes, cómo desarrollaba opiniones sobre sus amigas. Sara era demasiado ruidosa. Michelle bebía demasiado. Clara le llenaba la cabeza a Sofía con tonterías feministas. Gradualmente, Sofía dejó de mencionar sus nombres. Intenté preguntas sutiles. Hace tiempo que no veo a Sara. ¿Todo bien? Oh, ya sabes cómo es, papá. Todas estamos muy ocupadas. Pero la risa de Sofía había sonado hueca y había cambiado de tema rápidamente. Para su primer aniversario, Javier estaba eligiendo la ropa de Sofía para las fiestas, explicando que necesitaban presentar una imagen profesional para sus clientes. Los había mudado a una casa en las afueras, 35 minutos de la familia y los amigos. Cuando visitaba, Javier merodeaba, interponiendo sus propias interpretaciones de las historias de Sofía. La confrontación final llegó cuando Mateo, de 6 años, había mencionado a los amigos del trabajo del tío Javier que visitaban cuando mamá no estaba en casa. Las voces jóvenes llevan la verdad como campanas de iglesia, imposibles de ignorar una vez que las has oído sonar. Encontré a Javier en un bar del centro 2 noches después con una paralegal de 25 años de su firma. No me habían visto, demasiado absortos el uno en el otro para notar a un viejo tomando una cerveza en la cabina del rincón. Los observé durante 20 minutos, catalogando evidencia que no quería poseer. Decírselo a Sofía había sido como desactivar una bomba. Había gritado acusaciones de celos, de querer controlar su vida, de nunca dejarla ser feliz. Pero cuando confrontó a Javier, sus negaciones se desmoronaron bajo las preguntas inocentes de Mateo sobre la señorita bonita con el pelo rubio que traía galletas. El divorcio tomó 7 meses. Sofía se mudó de vuelta a Barcelona con los ojos hundidos y quebradiza. Mateo comenzó a tener pesadillas. La ayudé a reconstruir un día a la vez hasta que la risa de Sofía sonó real again. Pero ella nunca me perdonó por tener razón. Un corredor pasó con auriculares bloqueando el mundo y envidié su ritmo simple. Pie izquierdo, pie derecho. No había dinámicas familiares complicadas que navegar. El comportamiento de Lucas anoche reflejaba los patrones tempranos de Javier. El marcaje territorial, los desprecios sutiles, la forma en que se había posicionado como intérprete y defensor de Sofía. Pero esta vez, Sofía había emitido un ultimátum antes de que yo incluso expresara mis preocupaciones. Apóyame o piérdeme. Detrás de mí, un trabajador de mantenimiento recogía ramas caídas por el viento de la noche. Los escombros de la vida se limpiaban y se llevaban como si nunca hubieran importado. Pero los escombros familiares se quedaban, convertidos en resentimiento y arrepentimiento. Los patos habían terminado de zambullirse, ahora remaban en círculos perezosos. Una pata madre mantenía a sus patitos cerca, ocasionalmente empujando a los vagabundos de vuelta hacia la seguridad. La protección se veía diferente desde afuera, a veces como amor, a veces como control. Mi teléfono vibró. Un texto de Mateo. Abuelo, ¿podemos hablar? Algo pasa con Lucas. Un chico listo, quizás el más listo de todos nosotros. Me levanté, sacudiendo la escarcha de mi chaqueta y esparcí las migas de pan que me quedaban en el agua. Los patos convergieron ansiosamente, confiando en que lo que caía desde arriba era alimento, no veneno. Era hora de escuchar al único miembro de la familia que veía claramente, sin nublarse por los anhelos adultos y los viejos rencores. Era hora de averiguar qué había notado mi nieto que el resto de nosotros éramos demasiado ciegos para ver. El camino de regreso a mi auto se sintió con propósito por primera vez desde el desaire del apretón de manos de Lucas. Pasara lo que pasara, no lo enfrentaría solo. El texto de Mateo me había dado algo que me había estado faltando todo el día, la esperanza de que no me estaba volviendo loco. Pasé la tarde en el jardín de atrás, podando los rosales desnudos que bordeaban la valla. Febrero en Barcelona significaba cortar hasta el hueso, preparándose para el crecimiento de primavera que parecía imposible en la tierra helada. El trabajo físico ayudó a despejar la discusión de la mañana de mi cabeza. Cada corte de las tijeras era decisivo donde mis pensamientos habían sido confusos. A las 3:30 escuché el familiar golpe de la mochila de Mateo en mi porche delantero. Apareció en la esquina de la casa todavía con su uniforme escolar, pantalones caqui y polo azul marino que lo hacían parecer más joven de 14. Abuelo, mamá parecía muy molesta esta mañana. Recogió una rama caída sin que se lo pidieran. ¿Discutisteis por Lucas? Cambiamos algunas palabras. Hice otro corte viendo caer la madera muerta. Tu madre es protectora con sus decisiones. Tampoco me gusta Lucas. Las palabras salieron de un tirón como si las hubiera estado reteniendo toda la semana. Se porta raro cuando mamá no está. Me detuve, las tijeras de podar a mitad de camino hacia la siguiente rama.
¿Qué quieres decir con raro? Registra nuestras cosas. La voz de Mateo bajó hasta casi un susurro. Mira las fotos familiares durante mucho tiempo como si las estuviera memorizando. Siempre envía mensajes de texto a alguien cuando cree que nadie lo está mirando. Las tijeras se sintieron pesadas en mi mano. ¿Algo más? Tiene 2 teléfonos, abuelo. ¿Quién necesita 2 teléfonos? Un petirrojo aterrizó en el poste de la valla, rojo brillante contra la tarde gris. Hasta los pájaros parecían estar escuchando. ¿Cuándo te diste cuenta de esto? El fin de semana pasado, cuando mamá fue a comprar. Estaba haciendo los deberes y Lucas comenzó a mirar los papeles en su escritorio. Ya sabes, los que tienen estados de cuenta bancarios y esas cosas. Mateo cambió su peso, claramente incómodo. Cuando me vio mirando, actuó como si solo estuviera ordenando. El sol se estaba poniendo detrás del Tibidabo, la temperatura bajaba rápido. Recogí mis herramientas haciendo una seña a Mateo para que fuera hacia la casa. Vamos, hagamos chocolate caliente. En mi cocina Mateo sacó su taza favorita, la de FC Barcelona que le había comprado 3 navidades atrás. Calenté leche en la estufa mientras él se sentaba en la encimera, con la mochila. Desaprobación, tal vez ella comenzaría a ver lo que Mateo y yo ya habíamos notado. Y si Lucas estaba planeando algo financiero o de otro tipo, tal vez mi distancia lo haría demasiado confiado, descuidado, revelaría su juego demasiado pronto. El reloj de pie en mi pasillo dio las 11:30, hora de acostarse. Hora de dejar que las preocupaciones del día se asentaran en la sabiduría que el sueño pudiera traer. Apagué las luces y subí las escaleras. Mi decisión estaba tomada. Le daría a Sofía el espacio que había exigido. Dejaría de expresar preocupaciones. Dejaría de hacer preguntas directas. Dejaría que Lucas pensara que había ganado. Pero no dejaría de observar, y tampoco lo haría Mateo. A veces el amor significaba retroceder, pero nunca significaba rendirse. La semana que siguió me enseñó el peso del silencio estratégico. Me mantuve ocupado con la rutina, comprando comestibles, visitando la biblioteca, tomando café con viejos colegas de la firma de ingeniería. Actividades normales que se sentían como cualquier cosa menos normales, mientras las palabras enojadas de Sofía resonaban en mi memoria. Ella no llamó. Yo tampoco. Mateo envió 2 mensajes de texto. Uno para decir que Lucas había estado haciendo más preguntas sobre las finanzas familiares. Otro para informar sobre otra llamada telefónica misteriosa tomada en el balcón. Respondí con un cuidadoso aliento para que siguiera observando pero se mantuviera a salvo. Para el miércoles el silencio se volvió insoportable. Sofía llamó esa noche, su voz cuidadosamente neutral. Papá, estaba pensando que tal vez podríamos cenar el viernes los 3. Empezar de nuevo. Sabía lo que empezar de nuevo significaba, excepto Lucas. Dejar de hacer preguntas incómodas. Fingir que mis instintos estaban equivocados. Suena bien, cariño. ¿Dónde pensabas? El Ventorrillo a las 7:30. La elección me sorprendió. El Ventorrillo era nuestro lugar, donde había llevado a Sofía para cenar en sus cumpleaños cuando era niña, donde Mateo y yo todavía íbamos a desayunar los sábados por la mañana. Territorio familiar. La noche del viernes me encontró llegando 20 minutos antes, eligiendo una cabina a lo largo de la pared posterior desde donde podía ver la entrada. El restaurante zumbaba con su multitud habitual. Familias celebrando pequeñas victorias, parejas en citas económicas, adolescentes compartiendo batidos y sueños. Sofía y Lucas llegaron precisamente a las 7:30. Lucas tomando inmediatamente el control de la situación como un general inspeccionando territorio conquistado. Tomás, bueno verte de nuevo. Su apretón de manos fue firme, posesivo, destinado a establecer dominio. Sofía eligió un lugar encantador, muy nostálgico. La palabra goteaba con descendencia. Me deslicé en la cabina dejándoles elegir sus posiciones. Lucas se posicionó frente a mí. Sofía atrapada entre nosotros como un árbitro en un combate de boxeo. Así que Lucas extendió su menú con flourish teatral. Ordenemos lo mejor que este establecimiento tiene para ofrecer. Tomás, ¿qué recomiendas para un hombre con gustos caros? Mantuve mi voz nivelada. La carne mechada es buena. La he estado pidiendo aquí durante 20 años. Carne mechada. La risa de Lucas no tenía calidez. Qué maravillosamente tradicional. Sofía, cariño, ¿y el salmón? Estoy seguro de que es adecuado. Nuestra camarera, Rosa, había estado trabajando aquí desde que Sofía estaba en la escuela primaria. Reconoció la tensión inmediatamente. Su sonrisa profesional se tensó cuando Lucas pidió vino de su selección limitada, quejándose en voz alta sobre las opciones de añada. Papá, Sofía intervino rápidamente. Lucas y yo hemos estado hablando de la boda, haciendo algunos planes emocionantes. Solo el lugar costará 15,000, anunció Lucas, como si el dinero gastado en Sofía fuera dinero invertido en él. Más catering, flores, fotógrafo. Estamos hablando de un mínimo de 35,000 para una celebración adecuada.
El número colgó entre nosotros como un desafío. Bebí mi café esperando. Por supuesto, continuó Lucas. El salario de Sofía en la firma de marketing es decente, pero apenas suficiente para el tipo de boda que se merece. Una mujer debería sentirse como una princesa en su día especial. Las mejillas de Sofía se sonrojaron. Lucas, hablamos de mantener las cosas modestas. Tonterías. La voz de Lucas llegó a 3 mesas cercanas. No tendré a mi novia conformándose con una ceremonia de bajo presupuesto. Tomás, sabemos que estás bien económicamente. Sofía me contó sobre tu pensión y ahorros. Seguramente quieres que tu única hija tenga una boda memorable. La manipulación era de libro. Escenario público para evitar escenas. Presión emocional a través de la felicidad de Sofía. Suposiciones financieras basadas en información de segunda mano. Sentí cada ojo en el restaurante evaluando nuestro pequeño drama. No estoy obligado a financiar tu boda. La máscara de Lucas se deslizó por solo un segundo, revelando algo frío y calculador debajo. Luego la sonrisa encantadora regresó, más grande y falsa que antes. ¡Qué tacaño, Sofía! ¿Tu papá realmente quiere que seas feliz? ¿O es uno de esos padres que no pueden soportar ver a otro hombre proveer para su hija? Sofía parecía afligida, atrapada entre la lealtad y la vergüenza a nuestro alrededor. Las conversaciones se habían calmado. Rosa se acercó a nuestra mesa con alegría forzada, claramente esperando difundir la situación. ¿Todo bien aquí? ¿Listos para ordenar? Lucas pidió el plato principal más caro del menú. Sofía pidió sopa, alegando que no tenía mucha hambre. Me mantuve con mi habitual carne mechada, preguntándome cuántas cenas familiares más serían arruinadas por el hombre sentado frente a mí. A través de las grandes ventanas del restaurante, el skyline de Barcelona brillaba contra la noche de febrero. Las montañas más allá se erguían eternas y pacientes, habiendo sido testigos de innumerables dramas humanos a su sombra. Pensé en Elena, sobre qué haría ella en este momento, sobre la felicidad de Sofía versus su seguridad, sobre la diferencia entre amor y permitir. Está bien, dije en voz baja. Ayudaré con los costos de la boda. La sonrisa de victoria de Lucas fue inmediata y sin gracia. Sofía alcanzó la mesa para apretar mi mano, aliviada inundando su rostro. Gracias, papá. Esto significa todo para mí. Pero mientras Lucas se lanzaba a planes detallados para flores y música y barras libres, noté que la sonrisa de Sofía nunca llegaba del todo a sus ojos. Había obtenido lo que había pedido, pero de alguna manera no se sentía como ganar. Cuando llegó la cuenta, Lucas hizo un show de alcanzar su billetera antes de dejarme pagar la cuenta. Su reloj caro captó la luz mientras gesticulaba. Probablemente valía más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Caminando hacia nuestros autos en el estacionamiento, Sofía me abrazó para despedirse con un agradecimiento susurrado. Lucas estrechó mi mano otra vez, su agarre ligeramente demasiado firme, su sonrisa ligeramente demasiado brillante. Eres un buen hombre, Tomás. La familia primero, ¿verdad? Los vi alejarse, el perfil de Sofía rígido en el asiento del pasajero. Mi teléfono vibró con un texto de Mateo. ¿Cómo fue la cena? Escribí de vuelta. Hablamos mañana. Pero sentado en mi auto en el estacionamiento de El Ventorrillo, ya sabía que la conversación de mañana sería diferente. Esta noche me había mostrado algo importante. Lucas no solo buscaba la felicidad de Sofía, estaba buscando algo mucho más valioso. El mes entre esa confrontación en el restaurante y la boda de Sofía pasó como una avalancha a cámara lenta. Inevitable, destructiva, imposible de detener. Me había mantenido a distancia como prometí, observando desde las líneas laterales mientras Lucas orquestaba lo que llamaba la celebración perfecta. El lugar, el mirador, estaba situado en lo alto de Barcelona como un palacio de cristal, todo ventanas relucientes y vistas a la montaña. Sofía había soñado con este lugar desde que tenía 12 años, recortando imágenes de revistas de bodas y pegándolas en álbumes que pensé que había olvidado. Se veía radiante caminando por el pasillo, su vestido captando la luz de la tarde como plata hilada. Durante esos pocos minutos, viendo su rostro brillar de felicidad, casi me convencí de que me había equivocado sobre Lucas. Casi. La ceremonia en sí pasó en un borrón de votos tradicionales y flashes de cámaras. Lucas interpretó su papel perfectamente. El novio devoto, el hombre de negocios exitoso, el hombre que había ganado el corazón de Sofía. Solo yo parecía notar cómo su sonrisa nunca llegaba del todo a sus ojos. Pero fue en la recepción donde la verdadera naturaleza de Lucas emergió. Mi asiento asignado lo decía todo. Mesa 12, escondida en el rincón trasero con la tía abuela Carmen de Sofía y algunos primos lejanos que había conocido 2 veces. La mesa principal se extendía al frente como un escenario. Lucas actuando mientras Sofía intentaba incluir a todos en las conversaciones. Él consistentemente redirigía hacia sí mismo. Damas y caballeros,
La voz de Lucas retumbó por el salón de recepciones mientras se ponía de pie con la copa de champán levantada. Quiero agradecer a todos los que vinieron a celebrar con Sofía y conmigo hoy. La habitación se calmó. Rostros expectantes se volvieron hacia la mesa principal. Sofía miraba a su nuevo esposo, radiante de alegría. Un agradecimiento especial a aquellos que creyeron en nuestro amor desde el principio. Continuó Lucas, su mirada saltando deliberadamente sobre mi mesa. Algunas personas dijeron que nos estábamos apresurando demasiado, que el amor a nuestra edad era una tontería. Sentí que mi mandíbula se tensaba. A mi alrededor, los colegas de trabajo de Sofía se movían incómodos en sus asientos. Pero Sofía y yo probamos que cuando sabes, sabes sin importar lo que piensen los detractores. Los ojos de Lucas encontraron los míos a través de la habitación abarrotada. Brindemos por los nuevos comienzos y por dejar viejos prejuicios atrás. Los aplausos fueron educados pero dispersos. Incluso desde mi mesa distante podía ver la sonrisa forzada de Sofía mientras procesaba la humillación pública de su padre en el día de su boda. Mateo apareció a mi lado deslizándose en la silla vacía junto a mí. «Abuelos, ¿estás bien?» «Bien», aflojé mi corbata sintiendo de repente que me ahogaba. Solo cansado, pero no estaba bien. Ver a Lucas pasear a Sofía por la pista de baile mientras sus invitados susurraban detrás de sus manos. Verla tratar de suavizar su rudeza calculada. Reconocer el patrón que había presenciado con Javier. Nada de eso estaba bien. Los amigos de Lucas me preocupaban más. 3 hombres con trajes caros que habían llegado juntos y pasaron toda la recepción enfrascados en conversación, ocasionalmente mirando hacia Sofía con expresiones que me erizaban la piel. No parecían colegas de negocios o viejos amigos. Parecían personas que trabajaban en las sombras. ¿Puedo tener este baile? La voz de Lucas se escuchó claramente en la habitación mientras la banda comenzaba a tocar su canción especial. Sofía se fundió en sus brazos como si estuviera exactamente donde pertenecía. Pero mientras se balanceaban juntos en el centro de la pista de baile, los ojos de Lucas permanecieron fijos en mí sobre el hombro de Sofía. Su sonrisa era triunfante, depredadora, la mirada de un hombre que acababa de cerrar el trato más grande de su carrera. Mateo agarró mi brazo de repente. «Abuelo, necesito aire. Está muy cargado aquí». Lo vi tejer entre las mesas hacia la terraza exterior, su rostro pálido a pesar de la cálida iluminación del salón de recepciones. Las recepciones de boda eran abrumadoras para los introvertidos, pero Mateo había parecido bien toda la tarde. El primer baile terminó con aplausos entusiastas. Lucas giró a Sofía una vez más. Luego la inclinó dramáticamente, actuando para la multitud como un artista que vive por los aplausos. Cuando miré hacia las puertas de la terraza, Mateo no se veía por ninguna parte. Mateo irrumpió a través de las puertas de la terraza como si hubiera visto un fantasma, escaneando el salón de recepciones con frenesí antes de que sus ojos se fijaran en los míos. Empujó entre la multitud de invitados de la boda, con su camisa formal desabrochada, el rostro enrojecido con algo entre pánico e ira. «Abuelo», llegó a mi mesa sin aliento. «Tenemos que detener esta boda ahora mismo». La urgencia en su voz cortó el ruido de la recepción como una alarma de incendio. Me levanté inmediatamente, agarrando su brazo para estabilizarlo. «Mateo, ¿de qué estás hablando?» «Su nombre real es Guillermo Herrera». Las palabras de Mateo salieron en un susurro gritado. «Es un criminal. Lo escuché hablando con esos hombres afuera. Se estaba jactando de ello. Mi sangre se convirtió en agua helada. Eso es imposible». Se reía de tomar el dinero de mamá y desaparecer. Los ojos de Mateo estaban muy abiertos por el terror. «Abuelo, él ha hecho esto antes. En Valencia, en Sevilla, se casa con mujeres y roba. Todo». La recepción continuó a nuestro alrededor. Risas, copas tintineando, la banda lanzándose a otra balada romántica. Pero sentí que me habían arrojado a una pesadilla donde todo se veía normal, pero nada era real. «¿Estás absolutamente seguro de lo que escuchaste?» Mateo asintió frenéticamente. «Salí porque hacía calor aquí. Y esos tipos raros con los que vino Lucas estaban fumando junto a las grandes macetas. Lucas estaba con ellos y lo escuché decir, Guillermo Herrera tiene 3 órdenes de arresto, pero Lucas Lobo está limpio como el agua». Mis piernas se sintieron inestables. Me aferré al respaldo de mi silla, tratando de procesar información que confirmaba cada instinto que había ignorado. «¿Qué más escuchaste?» Hablaban de la luna de miel, de cómo mamá guarda toda su información bancaria en su bolso, de lo fácil que será vaciar sus cuentas mientras están en Grecia. La voz de Mateo se quebró. Uno de los tipos preguntó por el dinero del viejo. «Se referían a ti, abuelo. Lucas dijo que una vez que la boda estuviera hecha, tendría acceso a todo». Las piezas encajaron con una claridad horrible. Las preguntas de Lucas sobre el valor de mi casa, su insistencia en una boda cara financiada por mis cuentas,
su prisa por casarse con Sofía a pesar de conocerla por menos de 6 meses. Había estado observando un largo engaño desarrollarse en tiempo real. ¿Dónde están ahora? Miré hacia las puertas de la terraza. Volvieron a entrar por la entrada lateral cuando comenzó el corte de la tarta. Lucas actúa normal, pero esos tipos están mirando a todos como si estuvieran planeando algo. Al otro lado del salón de recepciones, Sofía cortaba la tarta de bodas con las manos de Lucas cubriendo las suyas en el mango del cuchillo. Parecía feliz, dándole un bocado mientras los fotógrafos capturaban cada sonrisa, cada risa, cada momento de alegría que estaba construido sobre mentiras. «Tenemos que decírselo», susurró Mateo. «Ahora mismo, antes de que se vayan de luna de miel mañana». «Pero ¿cómo le dices a una novia en su día de boda que su nuevo esposo es un estafador profesional? ¿Cómo explicas que todo lo que cree sobre su futuro es un fraude cuidadosamente construido, diseñado para destruirla financiera y emocionalmente?» Observé a Lucas escanear la habitación. Su mirada se detuvo cuando notó a Mateo y a mí en una conversación intensa. Su expresión cambió casi imperceptiblemente. La máscara del novio encantador se deslizó lo suficiente como para revelar algo calculador debajo. «Nos está mirando», murmuré a Mateo. «Sí, él hace eso. Siempre está mirando, siempre escuchando». La voz de Mateo llevaba una madurez que me rompía el corazón. «Abuelo, ¿qué hacemos? Mamá nunca nos creerá sin pruebas». Lucas le susurró algo a Sofía, quien miró hacia nosotros con expresión preocupada. Luego comenzó a caminar hacia nuestra mesa, su sonrisa pública brillante como focos. «Mateo, Tomás, únanse a nosotros para la tarta». Su voz retumbó en el salón de recepciones. La familia debe estar unida para los momentos importantes. Pero había acero detrás de su invitación jovial, y la reconocí por lo que era. Una orden, no una petición. Lucas nos estaba atrayendo de vuelta a su órbita antes de que pudiéramos convertirnos en un problema. La trampa se cerraba alrededor de Sofía, alrededor de todos nosotros, y se nos estaba acabando el tiempo para detenerla. El enfoque de Lucas a través del salón de recepciones se sintió como ver a un depredador acercarse a su presa. Tendría quizás 30 segundos antes de que llegara a nuestra mesa. 30 segundos para decidir cómo manejar información que podría salvar o destruir a mi hija. «Actúa normal», susurré a Mateo. «No dejes que sepa que escuchaste algo». Mateo se enderezó la corbata y forzó una sonrisa, pero podía ver sus manos temblorosas. Mi nieto de 14 años guardaba secretos que destruirían a la familia, y Lucas caminaba directamente hacia nosotros con esa sonrisa de político pegada en su rostro. «Ahí están mis suegros favoritos». La voz de Lucas llevaba esa falsa robustez que había aprendido a reconocer. «Sofía estaba preocupada de que ustedes dos se vieran solos por aquí». Detrás de él, Sofía se acercaba con platos de tarta, su vestido de novia crujiendo contra las sillas del salón. Parecía preocupada, probablemente preguntándose por qué su padre e hijo tenían una conversación tan intensa durante su celebración. Solo le contaba a Mateo sobre los viejos tiempos, logré decir, poniéndome de pie para aceptar el agresivo apretón de manos de Lucas. «Ya sabes, a los adolescentes les encanta la historia familiar». «Por supuesto que sí». El agarre de Lucas se prolongó demasiado, sus ojos escudriñando mi rostro en busca de signos de sospecha. Aunque a veces el pasado es mejor dejarlo enterrado, ¿no crees? El doble sentido no se me escapó. Esto era una advertencia entregada con una sonrisa mientras los invitados de la boda bailaban a nuestro alrededor. Sofía llegó a nuestra mesa con la tarta, todavía brillando de felicidad. «Papá, te ves pálido. ¿Te sientes bien?» «Solo cansado, cariño. Un día grande». Pero no estaba cansado, estaba aterrorizado. Cada minuto que Lucas permaneciera casado con Sofía era otro minuto en que tenía acceso legal a su vida, sus cuentas, su confianza. La revelación de Mateo había convertido la recepción de la boda en una cuenta regresiva hacia el desastre. «En realidad, Sofía, esperaba hablar contigo en privado por un momento». Mantuve mi voz casual de abuelo. «Nada serio. Solo quería decirte lo orgullosa que estaría tu madre hoy». La mano de Lucas encontró la cintura de Sofía inmediatamente. «Qué dulce». Pero Sofía ha estado de pie todo el día saludando a los invitados. Tal vez guarden los momentos familiares para después. Papá, Lucas tiene razón. Debo volver con todos. La sonrisa de Sofía era apologética pero firme. Podemos hablar mañana antes de irnos al aeropuerto. Mañana sería demasiado tarde. Para mañana estarían camino a Grecia, donde Lucas podría desaparecer con el dinero de Sofía, dejándola varada en un país extranjero sin recursos y sin idea de con quién se había casado realmente. «Sofía, por favor». «Es importante». Algo en mi tono debe haber atravesado su euforia del día de la boda porque se detuvo, mirándome realmente por primera vez en toda la noche. «¿Qué tipo de importante?» El agarre de Lucas en su cintura se apretó casi imperceptiblemente. «Tomás, cualquier asunto familiar que tengas seguramente puede esperar hasta que se trata de tu seguridad».
dije en voz baja, directamente a Sofía, sobre cosas que necesitas saber antes de salir del país. Las palabras colgaron en el aire del salón de recepciones como el humo de un incendio que todos podían oler pero nadie podía ver. A nuestro alrededor, los invitados a la boda continuaban celebrando. La banda tocaba baladas románticas. Los fotógrafos capturaban momentos felices, pero nuestro pequeño círculo se había vuelto mortalmente silencioso. El rostro de Sofía cambió. La alegría de la boda fue reemplazada por una alarma creciente. «Papá, me asustas». «¿De qué estás hablando?». Lucas se acercó más a Sofía, su lenguaje corporal cambiando de anfitrión encantador a barrera protectora. «Tu padre ha tenido un día largo, cariño. Tal vez está confundido». «No estoy confundido». Miré directamente a los ojos de Lucas. Y Mateo tampoco. Al mencionar el nombre de Mateo, la máscara de Lucas se deslizó por completo. Por solo un segundo vi al hombre real debajo. Frío, calculador, peligroso. Luego la sonrisa de político regresó, pero era demasiado tarde. Sofía también lo había visto. ¿Qué tiene que ver Mateo con esto? Su voz llevaba una nueva incertidumbre. «Papá, ¿qué está pasando?». 5 minutos, dije. «Dame 5 minutos a solas y te lo explicaré todo». Lucas se movió para bloquear cualquier camino entre Sofía y yo. «Absolutamente no. Sofía, tu padre ha estado tratando de sabotear nuestra relación desde el primer día. No dejes que envenene tu día de boda con más paranoias». «Déjalo hablar», dijo Sofía de repente. «Lucas, solo déjalo hablar». Era la primera vez en toda la noche que contradecía a su nuevo esposo en público. Y por la forma en que se tensó la mandíbula de Lucas, no sería la última vez esa noche que los planes cuidadosamente construidos comenzaran a desmoronarse. Sofía me siguió a la pequeña sala de preparación del lugar, su vestido de novia crujiendo con irritación. A través de la puerta cerrada, las risas de la recepción se sentían como una burla de lo que estaba a punto de destruir. «Papá, que esto sea rápido». Miró su reloj, cada gesto gritando impaciencia. «La gente notará que me he ido». «Sofía». Mateo escuchó algo terrible sobre Lucas. Su rostro se endureció al instante. «Esto es increíble. Hoy no. No en mi día de boda. Su nombre real es Guillermo Herrera. Es buscado por la policía. Basta». Su voz se quebró como cristal roto. «Solo estás celoso de que encontré a alguien que me hace feliz. Esto es exactamente lo que hiciste con Javier». Pero Javier había sido débil, no criminal. Saqué mi teléfono, buscando rápidamente la información que Mateo me había dado. «Busca a Guillermo Herrera, 44 años, buscado por fraude». Sofía arrebató su teléfono de su bolso, sus dedos volando sobre la pantalla. «Te probaré que estás equivocado ahora mismo. Te mostraré que Lucas es exactamente quien dice ser». Sus palabras murieron cuando se cargó la primera imagen. El rostro de Lucas me devolvió la mirada desde una foto de archivo policial. La misma sonrisa encantadora ahora parecía depredadora bajo las duras luces del booking. Debajo de la foto, texto en negrita. «Se busca Guillermo Herrera, 44. Múltiples cargos, fraude y malversación». Las manos de Sofía comenzaron a temblar. Desplazó hacia abajo, encontrando más fotos, más cargos, artículos de noticias sobre víctimas cuyas historias reflejaban su propio romance relámpago. «Viuda de Valencia pierde los ahorros de su vida por estafador matrimonial». «Maestra de Sevilla víctima de estafador profesional». La búsqueda de Guillermo Herrera continúa, acusado de apuntar a madres solteras. El teléfono se escapó de los dedos inertes de Sofía, sonando contra el suelo de madera. Su vestido de novia de 35.000 euros de repente pareció un disfraz de una obra en la que había sido la única actriz que no conocía el guión. «Oh no». Su voz era apenas un susurro. «Esto es realmente él. ¿Qué he hecho?». Se desplomó en la silla de la sala de preparación. El elaborado vestido de novia se arremolinaba a su alrededor como leche derramada. Su cabello cuidadosamente peinado comenzó a caerse mientras se cubría la cara con las manos. «¿Cómo pude ser tan ciega? Intentaste advertirme y te llamé paranoico». Me acerqué queriendo consolarla, pero inseguro de si lo aceptaría. «Sofía, nada de esto es tu culpa. Es un criminal profesional. Esto es lo que hace para vivir. Pero lo defendí contra ti. Te hice pagar por nuestra boda». Las lágrimas arruinaban su maquillaje. Las pestañas postizas marcaban sus mejillas como pintura de guerra. Elegí a un criminal sobre mi propio padre. A través de la ventana, las montañas de Cataluña se erguían eternas y pacientes, habiendo sido testigos de innumerables dramas humanos a su sombra. Pero esto se sentía diferente, más personal, como si los picos mismos contuvieran la respiración. ¿Y si huye? ¿Y si se da cuenta de que sabemos? La voz de Sofía llevaba un nuevo terror. ¿Y si lastima a alguien? Me arrodillé junto a su silla, pero estaba centrado en mi familia. 3 generaciones unidas por la crisis, más fuertes ahora que en años. A veces eso es todo lo que una persona mayor puede pedir.
Si te gustó esta historia, dale a me gusta al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por verla.